Vamos allá, paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Cactus. Había vídeos y retrataduras atentos de juegos y todo lo que hemos en pareja y de Extremadura. Si vos pillan los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Quedaba bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, s'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenti se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Koyakus. Hola paisanos, vamos a hacer un vídeo rápido, que estamos aquí haciendo tiempo para que vengan a recogerme, que nos vamos a ir a la feria del queso de Trujillo, y en este ratillo voy a hacer un vídeo rápido. Aquí tenéis a mi amigo, es una de las cuantas cosas que colecciono. Si veis aquí, un poquito de militaría antigua, tiene por aquí algunos cascos, un par de cascos, que ya he enseñado alguna vez en otras ocasiones. Tiene ropa militar, alguna medalla. Todo esto ha sido comprado en las ferias de coleccionismo que suelo visitar. Y tengo aquí la colección, a ver si lo podéis ver desde aquí, una colección de cerámica, de piedras y demás cosas de militaría antigua que voy comprando siempre que voy por ahí o voy cogiendo en los sitios que visito. Y tenía ganas de enseñaros esta parte, lo tenía en un cuadro, lo acabo de quitar para que lo veáis, a ver si se puede ver, si se puede apreciar bien. Esto de aquí abajo lo enseñaré en otro vídeo. Estos son cartas de la Primera Guerra Mundial que escribían los soldados a sus familias. Parece que una está en francés y otra en alemán. Algún día las enseño y ponemos la traducción para que veáis lo que le escribían los soldados a su familia. Y lo que voy a enseñar hoy es esto de aquí, es una cartilla de racionamiento. Esta la compré hace, no sé si 3 o 4 años en la feria del coleccionismo que se hace aquí en Extremadura. Para mí es la más importante que hay en España y siempre que puedo la visitamos. Y tenía muchas ganas de esto porque mi abuelo siempre me había hablado de las cartillas estas que utilizaban cuando él era pequeño. Y esta en concreto es de, a ver, voy a tapar el nombre para que no se vea la persona. Esta es de Almendralejo, 1947. Estas cartillas se inventaron en el año 37 por el bando republicano. La sacó en el 37 dada la escasez de alimentos que había. Luego, una vez que acabó la guerra civil en el 39, la continuaron los del bando nacional. En un principio las cartillas eran familiares. A cada familia se le daba una cartilla con los diferentes cuponcitos. A ver si me puedo poner un poco más. Con los diferentes cuponcitos. A ver si lo podéis ver aquí. Estos cupones. Y estos cupones los iban cortando según iban entregándoles la comida. Esta, me parece que en el año 43 dejaron de ser familiares las cartillas y pasaron a ser individuales. Esta ya es individual. En el año 43 me parece que había sobre 25 o 27 millones de personas que tenían las cartillas. Estas cartillas lo que tienen son, a ver si la puedo ver desde ahí, ahí. Esta, que no se ve bien por la luz. Estas cartillas, los cupones se dividían por semanas. Aquí veis, semana 56, semana 57, cada cartilla correspondería, cada hojita de estas correspondería a una semana y venían separados los alimentos por grupos.
según pone en la parte de atrás, si podéis ver aquí, pone el pan estaría en el grupo 1, las grasas en el grupo 2, legumbres, arroz y patatas grupo 3, carne grupo 4 y azúcar grupo 5. Y luego hay una última que es varios, que por lo visto la de varios era para todo lo que no englobaba la parte anterior. ¿Ves? Los cupones varios podían adquirirse todos los demás artículos sujetos a racionamiento. Como veis aquí, lo que más se utilizaba era los de grupo 1, que era el pan, porque todos los demás están por arrancar. ¿Veis? Los del grupo 2, 3, 4 y 5 están por arrancar, pero las del grupo 1 están casi todas cortadas. O sea que los que más se utilizaba era el pan. Estas cartillas se llevaban, y iría más o menos así doblar por la doblez que tiene, las llevaría la persona consigo y las llevarían a los sitios que estuvieran asignados en cada pueblo, que repartiesen la comida. Si lo veis por aquí, en el número 4, aquí atrás pone: con esta cartilla podrán adquirirse artículos sin condimentar en las tiendas y economatos en que estuviera inscrita. Por lo visto esto, había unas tiendas inscritas en cada pueblo y tú tenías que acercarte, depende de lo que necesitaras, con la cartilla y te cortaban el cupón. Esto se hizo pues en tiempos que había una gran escasez de alimentos, la gente no tenía, y esto era lo único que más o menos mitigaba un poco el hambre que había en esa época. No sé si esto tuvo mucho, si valió para algo en definitiva o no, porque en esa época de la posguerra no creo que se pudiera hacer mucho, pero aquí está. Tenía muchas ganas de conseguirla y por fin la conseguí, la tengo aquí enmarcada, la he quitado un poquito para que la veáis. Es una parte de la historia que no sé si estoy enfocando, ¿no? Una parte de la historia que mucha gente no sabrá porque no ha nacido en esa época, yo tampoco, y yo las conozco solo por lo que me contaba mi abuelo. Y está bien que se sepa lo que pasó entonces y que tengamos un poquito de cultura de lo que fue la guerra y la posguerra, que se pasó muchísima hambre. A ver si puedo en siguientes vídeos sacaros un poquito más y contaros un poquito más la historia de estas cosas que voy coleccionando por aquí. Espero que os haya gustado. No sé si se verá muy bien el vídeo porque está hecho con la cámara interior del móvil, así que espero que os guste y que hayáis aprendido un poquitino de la historia de aquí de España y concretamente de aquí de Extremadura. Vamos a quitarlo. Adiós.